Bonjour, j'espère que vous allez très bien. En esta parte 5, dans cette partie 5, vamos a ver cómo decir dónde la pregunta, por consiguiente, en francés. Se dice où, pero vamos a ver, bueno, lo de siempre, tres maneras de traducir dónde o de expresar esta pregunta en francés. Primero con la est-ce que, la expresión est-ce que. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? Bueno, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Y aquí tenemos nuestra expresión est-ce que, seguido con la parte que parece aquí afirmativa, tu vas. Où est-ce que tu vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te fuiste? Para hablar en el pasado, où est-ce que tu es parti? Aquí hay una contracción posible, así que podemos decir te en vez de tu es. Où est-ce que t'es parti? Y es la manera la más común de hablar. Où est-ce que t'es parti? Claro que una chica, cuando escribe, agregará una e final al participio pasado. Eso es el passé composé. El futuro, ¿a dónde te irás? ¿A dónde irás? Où est-ce que tu partiras? Où est-ce que tu partiras? ¿Cómo traducir de dónde eres ahora usando la preposición de antes? ¿De dónde eres? Bueno, en francés es igual, pero como empieza U con una vocal, necesitamos aquí una apóstrofe. D'où est-ce que tu es? O d'où est-ce que t'es? D'où est-ce que tu es? ¿De dónde eres? ¿Ok? Vamos a ver ahora la forma inversión. ¿A dónde te vas? Claro, con la misma pregunta. Où vas-tu? Aquí tenemos una inversión porque el sujeto tu ahora se encuentra después del verbo va. Sin olvidar aquí el guión, le tiret en francés. ¿Ok? ¿A dónde te fuiste? Où es-tu parti? Où es-tu parti? ¿Ok? ¿A dónde te fuiste? Où es-tu parti? El futuro, ¿a dónde te irás? Où partiras-tu? Demain tu pars, mais où partiras-tu? Y igual con la preposición de dónde eres. Bueno, d'où es-tu? D'où es-tu? D'où es-tu? ¿De dónde eres? Una forma coloquial para terminar, la misma que antes. Sabe ahora que vamos a colocar entonces la pregunta al final. ¿A dónde te vas? Tu vas où? Y esta manera de hablar, como siempre lo decimos, es coloquial, pero muy común en una manera familiar de hablar entre nosotros. Tu vas où? Tu vas où là? Non, 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 reviens ici. Non, mais tu vas où? El pasado, t'es parti où? Bah, t'es parti où? ¿A dónde te fuiste? T'es parti où? Y el futuro, tu partiras où exactement? Ah bon? ¿Y de dónde eres? T'es d'où? T'es d'où exactement? Non, de quel pays? T'es d'où? Tu viens de quoi? De France, d'Angleterre? T'es d'où? ¿Ok? ¿De dónde eres? Bueno, así es una manera de traducir dónde. Vamos a ver para terminar unas expresiones. ¿Dónde estábamos? Bueno, ¿sabe? Ese tipo de expresión que usamos cuando estábamos trabajando o hablando de algo y que alguien vino y nos interrumpió. Entonces, bueno, ¿dónde estábamos? En francés se dice où en étions-nous? Où en étions-nous? ¿Dónde estaba? Où en étais-je? ¿Por dónde debería pasar? ¿Por dónde? ¿Cómo traducir por? Bueno, por aquí se traduce por par. Par où devrais-je passer? Par où devrais-je passer? Par ici ou par là? Hein? ¿Por dónde deberías pasar? ¿Hasta dónde él va? ¿Hasta dónde? ¿Cómo traducir hasta dónde? En francés se dice jusqu'où. ¿Jusqu'où va-t-il? Aquí, claro, sin olvidar nuestro T eufónico entre estas dos palabras que tienen aquí una vocal y una segunda, solamente para mejorar la pronunciación. ¿Jusqu'où va-t-il? Bueno, ahora saben un poco más cómo traducir y manejar las preguntas en francés. Será la parte 5, c'est fini. Alors, au revoir et bon français.